Hola, buenas tardes, bienvenidos a este módulo 2. Esta es la segunda parte del tema anterior sobre lo que estuvimos viendo de la cosmovisión, sobre la cultura, la interculturalidad y cómo existe este sinónimo de pluriculturalidad y multiculturalidad. Entonces vamos a darle continuidad en esta ocasión con la parte del arte, la artesanía, la cosmovisión, sobre todo de la parte otomí, y pues bueno, vamos a darle inicio. Acuérdense que la cosmovisión es el entendimiento de la naturaleza, ¿no? Así es como se puede traducir, ¿no? O sea, es todo lo que ocurre en la naturaleza y así es como los pueblos originarios lo han estado atrapado hacia su cultura o lo han arraigado y de esta manera también ellos actúan de acuerdo a estos fenómenos naturales y generan su cosmovisión, en este caso, pues la cosmovisión otomí, ¿no? Que dentro de la cosmovisión otomí, pues bueno, está la de los ñañús. Los ñañús, pues son un pueblo originario importante en el centro de México, que bueno, a partir de muchísimos años y que son más antiguos que los aztecas, tuvieron una gran importancia, ¿no? Para el desarrollo y que trascendiera nuestra cultura, ¿no? Entonces, pues estos pueblos ñañús pues se distribuyeron en diferentes estados de la República, como son Hidalgo, el Estado de México, en Querétaro, en Guanajuato, Michoacán, Puebla, Tlaxcala y Veracruz, y que han surgido migraciones hacia las grandes ciudades y que también se han ido hacia Estados Unidos para trabajar, ¿no? Pues bueno, estas migraciones provocan que los pueblos o en las comunidades originarias pues el hombre sea el que tenga que generar esta migración y pues estar viniendo por temporadas para aportar, ¿no? La cuestión económica, ¿no? Y que muchas veces también los hijos son los que salen también y hacen esta migración. Entonces, bueno, en los ñañús, que es como la denominación o la que distingue a los otomís en general, pues bueno, también son poseedores de grandes saberes, creencias y mitos, que a partir de esto ellos van generando una cosmovisión, a partir de lo que les cuentan los abuelos, a partir de lo que ellos van viviendo como experiencias, y vuelvo a repetir, a partir de la naturaleza, ¿no? O sea, el comportamiento de la naturaleza es lo que va construyendo estas historias y también estos saberes, ¿no? Y pues bueno, pues la relación con la naturaleza es importante, ¿no? Ha sido y es muy importante para la cultura otomí, porque a partir de la naturaleza ellos generan también sus propias fuentes de vida, ¿no? O sea, fuente que puede ser la parte de alimentos y la parte económica al cosechar, ¿no? Y también al producir con los mismos materiales, por ejemplo, del maíz o de otras fibras, pues sus artesanías, ¿no? Sus producciones artesanales o manuales. Y pues bueno, dentro de todo esto, pues los ñañús van generando una memoria colectiva y esta memoria colectiva es a través de la tradición oral, igual a partir de lo que los viejos o los sabios le van contando a las nuevas generaciones, ¿no? Esto de los mitos que les recomiendo mucho, hay unos libritos que es sobre la cosmovisión otomí, que también es de donde yo he sacado información, porque me parece muy, muy, muy importante, ¿no? Todo esto de que a partir de los mitos, a partir de los cuentos, a partir de las historias de los abuelos, de los padres, se va generando esta gran cosmovisión, ¿no? Y también a partir del momento de generar
momentos de convivencia. Por ejemplo, a la hora de la comida, antes y en algunas comunidades todavía se logra ver que se reúnen alrededor de un fogón, que es donde echan la tortilla. Y en este momento en el que todos están reunidos alrededor del fogón, es el momento en el que se empiezan a realizar estas tradiciones orales, ¿no? En donde el papá o el abuelo va contando historias o la mamá también le va comentando a los hijos sobre la lengua, sobre los procesos artesanales o sobre la siembra, la cosecha, el ciclo del maíz. Entonces, en ese momento es donde todo se va generando, ¿no? Es un compartir de saberes entre la familia, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, también con las mujeres, en donde comparten saberes, es cuando están haciendo sus bordados y la hija también está viendo, ¿no? Desde chiquita, ¿no? Que le va contando, mira, esta es la flor de los cuatro rumbos, o estos son los pajaritos que se encuentran en los bordados, representan nuestra cultura, etcétera. Entonces, se va generando una cosmovisión a partir del aprendizaje que se va adquiriendo pues desde que nacen, ¿no? Entonces, y también el saber entender a la naturaleza y respetarla, que eso es algo muy, muy, muy padre que todavía se logra ver en las comunidades originarias. Algo muy importante también dentro de la cosmovisión otomí es la lengua. La lengua es muy, muy, muy importante. La lengua es el modo de comunicación. Muchos todavía consideran que las lenguas este, son dialectos, lo cual pues ya está más que corregido, no son dialectos, las lenguas son idiomas, son modos de comunicación. Un dialecto lo llamaban así porque era una lengua que no podía tener gramática, pero ya a la fecha las lenguas originarias se pueden escribir, ¿no? Se pueden entender. Entonces, eh, hay trabajos de investigadores que llevan muchísimos años, pero que ya, por ejemplo, aquí en Querétaro tenemos una enciclopedia en ñañú que está más enfocada como en la variante de Santiago Mezquititlán. Entonces, pero ya existe, ¿no? Que se encuentra aquí en la Facultad de Filosofía, en donde pues la pueden adquirir también, ¿no? Como para su propio bagaje cultural y es muy interesante porque son, creo que más de 40 años de investigación, ¿no? Entonces, la lengua es muy importante y es fundamental, ¿no? Y sobre todo lo que es el ñañú, ¿no? Aquí se le denomina a la lengua el ñañú. Ñañú en general, y lo van a ver ahorita en la escritura, que pues bueno, la denominación ñañú es sin H en un inicio, pero cuando se habla de la lengua, se escribe con H, ¿no? Entonces, el ñañú, y que de ahí existen varias, diferentes variantes de acuerdo a la región o a la comunidad. Entonces, vamos a encontrar muchísimas, variaciones en las diferentes comunidades. Por ejemplo, en Amialco, pues en San Ildefonso Tultepec, es una variante y que pues sí, sí, sí se llega a ver ciertas diferencias con la variante de Santiago Mezquititlán y también con las zonas del semidesierto, ¿no? Entonces, van haciendo algunas variaciones, ¿no? Algunos sonidos, ¿no? Nasales, que todo es todo una experiencia el poder aprender una lengua originaria, ¿no? Y el ñañú es la séptima lengua indígena más hablada en español, ¿no? Y que tiene y causa mucho interés en los extranjeros. El caso que tengo aquí presente, pues es el del doctor Eval Hecking, que es un gran investigador y lingüista. Él es de los Países Bajos y pues él vino a aprender la lengua del ñañú y ahora él enseña la lengua del ñañú también a las comunidades, ¿no? Él está interesado muchísimo en
que las comunidades tengan y entiendan su propia escritura, ¿no? Que la puedan seguir hablando y que esto no tenga un deterioro, sino que esto se vaya revitalizando y que se vaya revalorando por los propios, por las propias comunidades, porque muchas veces por el hecho de que siempre existe esta parte de la, eh, ¿cómo se le llama? Pues del racismo lingüístico también, pues dejan de hablarlo. Yo trabajé varios años en una universidad intercultural en donde pues nos contaban pues los estudiantes que los papás ya no les enseñaban la lengua, porque los abuelos ya no se las enseñaron a sus papás, porque les decían que cuando se fueran a las grandes ciudades a buscar trabajo, iban a tratarlos mal, no les iban a dar trabajo, les iban a llamar indios, les iban a decir de todo, ¿no? Entonces lo que se está buscando es revitalizarla y que tenga un porqué, ¿no? Entonces se me hace muy importante este tema de la lengua, sobre todo cuando uno va a los pueblos o las comunidades y pues muchas veces no entendemos lo que dicen, pero en mi propia experiencia, cuando uno llega y lo saluda en su lengua, pues a la gente le gusta, ¿no? Porque entonces se sienten importantes, se sienten que son valorados, ¿no? Entonces es importante el que, pues bueno, por lo menos se aprenda algunas palabras básicas para llegar y saludar a la gente, ¿no? Y que esto a los turistas pues les encantaría también que ustedes en sus recorridos, pues también les dijeran algunas palabras básicas de saludar, de despedirse, de decir gracias, para incluir, ¿no? En este caso a los artesanos, cuando se hacen visitas a algunos lugares, ¿no? Y sobre todo aquí en el centro histórico que tenemos muchos artesanos que vienen de la parte de Amealco o que de la parte del semidesierto, donde también se habla el ñañú, aunque en Amialco sí es la mayor población la que habla la lengua. Entonces sí sería importante que mantengamos esta parte de la lengua muy presente, ¿no? Entonces, en el material que les voy a compartir, pues vamos a tener ahí unas entrevistitas con dos lingüistas. Uno de ellos es el doctor Eval Hecking, que les comenté, que es el de Países Bajos, y otro que es investigador, que él es de Temascalcingo, pero que también es un lingüista de la lengua ñañú, ¿no? En Temascalcingo también se habla el otomí y también se habla el mazahua, pero él es de la parte otomí. Entonces, eso se los voy a dejar. Entonces, esta parte engloba lo que es la cosmovisión, ¿no? Su modo de ver el mundo, el universo, entenderlo, respetarlo, la parte de la lengua y la parte de sus usos y costumbres, ¿no? La identidad cultural que engloba la cultura ñañú, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a pasar ahora a lo que es la artesanía, pero yo quiero explicar un poquito o dar una información breve de lo que es el arte, porque muchas veces confundimos qué es el arte, ¿no? O pensamos que el arte solamente que es exclusivo para cierto público o que es exclusivo para cierto estatus social, ¿no? Entonces, nada más como para ir viendo estas posturas del arte, tampoco vamos a cambiar conceptos ni nada, sino tanto el arte como la artesanía o la palabra indígena, la palabra diseño, son palabras que son occidentales, ¿no? Que muchas veces, si se los preguntamos a las comunidades originarias, que para ellos qué significa, pues no tienen el concepto. ¿Por qué? Porque en su lengua o en su concepción de estas palabras no existe, ¿no? O en su concepción de su misma cosmovisión no existe. Pero bueno, entonces, pues aquí tenemos parte del arte y de lo que dicen las grandes enciclopedias o los conceptos que podemos encontrar en las redes, pues dice que son las manifestaciones de la actividad humana.
en el orden del sentimiento y la imaginación, ¿no? O sea, el sentimiento que siempre que te dicen, ¿qué es lo que quieres plasmar en esta pieza? No, pues mis sentimientos, sí, es válido, ¿no? Porque finalmente la producción se hace de acuerdo a tu contexto y a lo que en ese momento pues sientes, ¿no? Y qué te estás imaginando. Y la imaginación viene de tu propia cosmovisión. Bueno, tenemos la parte de, que es el arte, que es la manifestación de la actividad humana en el orden del sentimiento y la imaginación, como la poesía, pintura, música y otras manifestaciones que ya conocemos. Y pues bueno, que finalmente sí son sentimientos y que todo proviene de la imaginación y que se van generando piezas, se van generando procesos para construir un objeto, ¿no? Que finalmente es el objeto a lo que le llamamos arte. Y pues también dentro de estas definiciones, pues tenemos todo lo que se distingue de la naturaleza, todo lo que procesa, todo lo que se procesa a partir de ella y el esfuerzo y todo lo que se inventa. O sea, la naturaleza nos da muchísimas cosas, ¿no? Que no son construidas, sino que se dan por su misma naturaleza, ¿no? Y que a partir de eso y de nuestras propias cosmovisiones se pueden generar procesos para construir, ¿no? A partir de lo que nos da, ¿no? Esta misma naturaleza. Entonces, son procesos que podemos a partir de ello construir e inventar, ¿no? De lo que ya está hecho. Muchísimas cosas interesantes que se pueden ver del arte, pero también hay cuestiones, ¿no? O sea, muchas veces nos podemos cuestionar qué sí es arte y qué no es arte. Pues en definitiva, pues muchas veces los curadores de museos o de galerías, pues son los que dicen que sí y que no, ¿no? Y nosotros como espectadores, en algunas ocasiones nos podemos sentir un poco ignorantes en esa parte, ¿no? Ignorantes de saber por qué está designando el curador o alguna institución que sí es arte y que no es arte, ¿no? Entonces, en esa parte sí podemos en ocasiones como ignorar, ¿no? Y pues lo que nos pongan en una galería, una vitrina, en un museo, en un gran museo, pues podríamos decir es una obra de arte, ¿no? Pero bueno, y pues más que una creación en el arte es una imitación, por lo que ya habíamos dicho, que a partir de lo que vemos en la naturaleza, vamos construyendo en el arte. Entonces, pues es como esta parte importante. Y pues con el tiempo va generando otros conceptos. O sea, no siempre nos vamos a casar con el concepto de los griegos o el concepto que se va generando con las diferentes corrientes artísticas, sino también podemos pensar que cada institución que estudian este concepto le van agregando, le van quitando, ¿no? También por eso es importante y de la tarea anterior, el que ustedes generen sus propios conceptos, ¿no? Para que ustedes entiendan de lo que van a hablar y que la gente que va a estar con ustedes, en este caso los turistas, también sepan, se lo sepan explicar y que ellos lo entiendan, ¿no? De manera que estén trabajando, como siempre lo digo, en equipo. ¿No? Y podemos pensar que el arte solamente se encuentra en los grandes museos o galerías, se encuentra en donde nosotros volteamos a ver, puede haber grandes cosas que podríamos llamar arte a partir de su concepto. Ahora pasamos a lo que es la artesanía. Y la artesanía, a diferencia del arte, pues bueno, una es el término, ¿no? Arte y esta parte de artesanía, que dentro de la artesanía, pues bueno, se denomina el arte y técnica de elaborar objetos o productos a mano, ¿no? Con poca o ninguna intervención de maquinarias, que lo ideal sería que fuera con ninguna intervención. Esto quiere decir que es totalmente hecho a mano, ¿no? Y no confundir artesanía con manualidades. Manualidades es un proceso en el que te estás iniciando para conocer algunas técnicas, pero en la artesanía tú ya tienes el conocimiento de ciertas técnicas, por ejemplo, en las comunidades, de trabajar con el barro, de ir a sacar la arcilla y convertirlo en el barro negro como en Oaxaca. Entonces, todo eso pues tiene todo un proceso, ¿no? Y que es hecho a mano con los métodos tradicionales, ¿no? Con el conocimiento tradicional de la región.
Entonces también eso es como lo que puede diferenciar qué es una artesanía, porque podemos encontrar muchísimos lugares que te dicen se venden artesanías, pero hay que ver cuáles son sus procesos y de dónde vienen esos procesos y cómo se adquirieron, a partir de qué cosmovisión. Y en el caso de la artesanía otomí, pues se trabaja a partir de su propia cosmovisión, en su forma de ver el mundo, ¿no? Trabajan con técnicas manuales y podemos ver en el caso de la artesanía otomí, pues bueno, tenemos lo que son las muñecas, tenemos lo que son los bordados, lo que son el trabajo con fibras, ¿no? La cestería, el trabajo con el ixtle, la alfarería, en las zonas de aquí de Amealco y las zonas de la parte de semidesértica, en Cadereyta y en Tolimán. Entonces, sí llega a haber algunas diferencias, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la muñeca, pues es totalmente de Amealco, pero también tenemos que saber que la muñeca pues viene de Santiago Mezquititlán, ¿no? Que sí se dice que la muñeca Lelé de Amialco, pero no se habla totalmente de qué comunidades, ¿no? Entonces también, por ejemplo, en Tolimán ya existe la muñeca Lupita, ¿no? Que es la muñeca que va a darle identidad a la comunidad de Tolimán, ¿no? Entonces, cómo también se va buscando esta manera de trascender de lo que ya está hecho. Entonces, por eso también les digo, ya la mayor parte de las técnicas o de las cosas ya están descubiertas. Solo es ahora ver cómo desde tu técnica, desde tu conocimiento, le vas a aplicar ese plus que va a diferenciar mi muñeca de la muñeca de Amealco, ¿no? Pensando en la de Tolimán y la de Amealco, ¿no? Entonces, es ir innovando, pero muchas veces la innovación en las comunidades originarias es eh, pues el reinventar cosas que a lo mejor fracturan un poco su propia cosmovisión. Es el caso a lo mejor en ciertos bordados, en ciertos tejidos, en donde en el caso de los mazaguas en el Estado de México, pues lo que los identifica mucho es el venado, ¿no? Entonces, dentro de su cosmovisión, pues el venado estaba representado y plasmado en las fajas que se utilizan, en los vestidos o en la parte del holán, de la parte de abajo de la indumentaria de las mujeres, pero que poco a poco, con el tiempo y por esta cuestión de la globalización, pues van cambiando sus modelos, que ahora encontramos chalecos de lana con un proceso artesanal, en donde ya no está el venado, sino ahora ya está el equipo de fútbol, ¿no? De aquí de México o de otros países, o está Mickey Mouse, están otros personajes, y en ocasiones pues ellos comentan que pues tienen que innovar y que cambiar los modelos porque si no ya no se los compran. Y también los procesos artesanales están cambiando y que el peor enemigo de la artesanía pues es la industrialización, ¿no? Y la globalización. Industrialización en el cual no les pagan el precio justo que tendrían que pagarle por un quesquemet, un poncho, una mañanita, por un jorongo o por una servilleta, etcétera. Porque antes pues, los procesos artesanales eran el tener sus propios borregos, el tener sus propios métodos, el trasquilar, el cardar la lana, el lavar la lana con sanacoche, que era antes el jabón que se utilizaba antes de llegar a los productos químicos, el cardar, hilar, ¿no? El limpiar lo más que se pudiera la lana. Entonces, todo eso es un proceso largo que al final cuando te venden no sé, un bordado, que te dicen, no, pues te cuesta 5,000, 6,000 pesos, pues nadie lo compra. Entonces, ¿qué pasa? Pues que se van a la parte industrial, en donde ya te venden
las madejas de lana ya pintadas con pinturas químicas, que finalmente pues son dañinas, y antes ellos buscaban sus propios tintes, ¿no? Como la grana cochinilla, el azul del añil, este, con las mismas plantas, pero los procesos son un poquito largos pues que son muy buenos y que en ocasiones hasta duraderos, ¿no? Pero bueno, con toda esta parte de la globalización y la industrialización, pues ellos tienen que economizar y facilitar los procesos, ¿no? Y que finalmente, pues bueno, lo podemos ver en las casas de artesanías, en donde vemos a la muñeca o vemos algunos textiles, y pues que muchas veces vienen aquí a las ciudades, en este caso a Querétaro, a comprar en la parisina las telas, ¿no? Para hacer las muñecas y todo eso. Y antes los hacían hasta pues, con cualquier retazo, ¿no? Que vieran, o hasta con las hojas de milpa, ¿no? O sea, las muñecas tradicionales. Pero bueno, y pues dentro de la artesanía, pues vamos a tener estas diferencias también en los acabados, ¿no? De para qué se van a realizar ciertas artesanías, ¿no? Y pues también tiene que ver mucho las materias primas de la región, cuando nosotros llamamos una artesanía, y que en este caso, lo que les comento, que ya se vienen a comprar a las tiendas grandes de la parisina o algunas otras, estas materias primas para poder trabajar, ¿no? Y pues también lo importante dentro de la artesanía otomí son los valores simbólicos e ideológicos de su cultura, de cómo ellos conciben, ¿no? El querer hacer un producto artesanal, a lo mejor en la parte de la alfarería, pues también los procesos en cómo lo hacen, ¿no? Y qué significa el generar un plato, una olla o algo, ¿no? O sea, también todo esto tiene que ver con la parte artesanal, ¿no? Estos valores simbólicos, las figuritas que representan el sol, la luna, desde su propia cosmovisión, ¿no? Y pues los diferentes usos que se les vaya a dar, porque también dentro de la artesanía, pues los objetos que se generan para uso, ¿no? Y en comparación muchas veces del arte, en el arte lo que hacemos es colgarlo, ¿no? O sea, se convierte como en algo decorativo, arte decorativo, ¿no? Algo que se tiene que poner como en los museos y todo, ¿no? Pero pues en la parte artesanal, pues la diferencia es que se le da un uso, ¿no? Un uso, por ejemplo, estas ollas, que son artesanías, pero pues la utilizas para hacer frijoles, para hacer el mole, para hacer diferentes cosas. La indumentaria, pues la adquieres para usarla, ¿no? A lo mejor habrá gente que pues lo tiene de manera, decorativa, y pues lo enmarca, ¿no? El quetzquemetl o las servilletas bordadas. Entonces, muchas cosas de estas pues pueden servir para decoración, pero la idea dentro de la artesanía es el uso que se les dé dentro de tu vida diaria, ¿no? Y pues bueno, esto es como parte de las artesanías, ¿no? De la parte artesanal que tenemos en Querétaro, que es importante el valorarlo, y que siempre veamos pues, la parte simbólica de lo que nosotros vamos a adquirir o que los turistas van a adquirir, ¿no? Que lo padre también es cuando ellos adquieren algo, pero saben el contexto, la historia, ¿no? Que no solamente compro una muñeca porque es nada más algo típico de ahí. Sí es típico, pero ¿por qué es típico? Y aquí es donde tenemos que acercarnos y hacer esta vinculación con los artesanos, con los cocineros, con toda con toda esta parte que son manifestaciones culturales, ¿no? De aquí de Querétaro, para saber más de la historia y saber más del contexto del cual ellos están siendo partícipes. Entonces, es importante hacer estas vinculaciones. Entonces, pues bueno, hemos terminado la primera parte del módulo 2. Entonces, pues es un placer, es un gusto saludarlos, y el día de hoy estará abierto ya para
saber cuáles son las actividades que se tienen que realizar. Pues les agradezco y les deseo un excelente día y pues nos estamos viendo pronto. Gracias.